buenas amantes del patrimonio, esto es Radio GPC y como cada mes empezamos. Buenas, hoy el tema escogido para este podcast es el arte urbano y nada, estaremos aquí comentando noticias como siempre, el bien de interés cultural con Rosana y tendremos una entrevista que más adelante os anunciaremos. Buenas a los dos. Muy buenas a todos y todas. Buenas. Y nada, pues ¿qué tenemos hoy? En el apartado de noticias, por ejemplo, así dándonos un breve resumen. Bueno, en el apartado de noticias tenemos una organización que he descubierto hace poco que pensaba que podía ser bastante interesante para la gente y esta es Mashup, o mejor dicho, Madrid Street Art Project, que es una especie de organización independiente que, bueno, pues tiene que ver con todo esto del tema del arte urbano, pero ya después hablaremos. Bueno, luego hablaremos, sí. Y en el caso de tu sección, ¿nos adelantas algo, Rosana? Pues tendremos que ver con el primer grafitero de Madrid, pionero en el arte urbano y creador del estilo flechero. Bueno, entonces estaremos hoy muy madrileños, ¿no? Pero bueno, no está mal, sabiendo de dónde partimos. Los orígenes de dos colaboradores. Por lo menos. Bueno, pues nada, con esto comenzamos. Más rap, más graf, trazando de aquí al infinito y más allá. Todo por la causa sin pausa, fanzines fotocopian la raza y graves tumbando mi casa, fight the power. Nunca olvides la raíz y que este movimiento tiene su propio sistema motriz, pon visible. Bueno, y hoy en la sección de noticias, como ya avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de Mashup, una organización que se define a sí misma como entidad independiente dedicada a crear, organizar, producir y comunicar proyectos y actividades relacionadas con el arte urbano, con el objetivo de propiciar, difundir y apoyar el arte en el espacio público y a sus creadores, ponerlo en valor y acercarlo a todo tipo de públicos. Esta entidad, fundada en 2012 por Guillermo de la Madrid y Diana Prieto, es una entidad que descubrí, como ya decía antes, hace no mucho, en búsqueda pues esto de noticias de arte urbano y demás. Recuerdo que tú me comentaste lo de Boa Mistura, pero no me acordé. Y bueno, me pareció interesante esta porque no la conocía, como ya digo. Y probablemente muchas personas, incluso de Madrid, tampoco la conocerán. O sea, en realidad esto es una plataforma, digamos, no es un proyecto, según se define, ¿no? Como para resaltar a los creadores y sus obras, ¿no? Sí, es un proyecto con mucho ánimo social, entiendo yo. Una de sus últimas actividades fue pintar ciertos muros en un barrio de Madrid, ahora no recuerdo el nombre. Pero no, esa es otra, es la última actividad que hicieron por segundo año consecutivo, por lo que parece. Es lo que denominan el arte al cubo, en la Plaza de los Cubos, en Princesa. Claro que eso es lo que te sonaba a ti. Claro, eso es lo que yo había oído hablar. Claro, esto sería en la parte subterránea, los que conozcáis Princesa sabréis a lo que me refiero, y es básicamente renovar los murales ya bastante desgastados, incluso ampliarlos a través de artistas y de alguna forma conservar el patrimonio urbano de la ciudad. Otra de las actividades que también suelen llevar a cabo, pues según he visto, son los denominados safaris urbanos, que son una especie de guías o visitas guiadas alrededor de toda la ciudad de Madrid o de Madrid en general, en las que se muestran las obras y las intervenciones propias del arte urbano en la capital. Sí, básicamente, pues, o sea, serían como las típicas visitas guiadas históricas, ¿no? Pero digamos que por el arte urbano de Madrid. O sea, bueno, pues interesante, ¿no? Cuanto menos este proyecto. Yo sí conozco algo más, pues Boa Mistura sí son un grupo de creadores, no es tanto como una plataforma, ¿no?
entendemos. Sí conozco a Francisco Reyes, que es uno de nuestros profesores de aquí, de la Complutense, que está bastante ligado al arte urbano. De hecho, él era grafitero y etcétera. Y bueno, creo que Rosana sí ha visto una noticia, ¿no? Creo de Muelle hace poco. Sí, encontré que se había encontrado en Barcelona, en una tienda, pues estaban comprando en un mercado y de pronto encuentran con una firma de Muelle. Y lo típico de que en voz alta piensan, dice, ¿será una réplica? ¿Será una lámina? Y les respondieron, no, es original. No llegué a ver si realmente era completa, era real, era auténtica de Muelle, pero fue curioso que de la nada aparezca una de sus firmas cuando son tan pocas las que quedan. Y también una, ¿no? En Vigo. Sí, como hablábamos antes, precisamente se lo pregunté a Rosana antes de hacer el programa, porque es verdad que me pareció ver, buscando entre estas noticias del arte urbano, que hace nada, creo que de hecho este mismo mes, en Vigo, si no recuerdo mal, también se ha encontrado una firma que supuestamente sería de Muelle. Bueno, digamos, ¿no? Digamos que hay diferentes referencias a Muelle y parece a sus firmas, y le seguiremos la pista, ¿no? También a Masap, a Madrid Street Art Project, que parece interesante, la verdad, y sobre todo estos safaris urbanos. Y bueno, pues con esto abierto al público, y como hablábamos en el anterior programa, todo el tema de la participación ciudadana y demás. Justo. Precisamente en estos proyectos, según tengo entendido, también cuentan con la ayuda de la gente, de los propios barrios y demás, con lo cual muy interesante. Pues sin duda continuaremos pues con la trayectoria, sobre todo para seguir informando, etcétera. Y por otro lado, yo he encontrado una artista que es Lina Castellanos, que el otro día vi que hizo un mural en Santiago de Compostela, y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque aparte de que estaba muy ligada a un festival feminista, pero sobre todo es contextual de arte urbano, ¿no? Digamos que porque creo que es importante, habrá aquí un poquito un debate en las noticias, creo que es importante que el arte urbano, ¿no? Tenga ese cariz de que importe el contexto. No sé qué pensáis vosotros. Sí, lógicamente, al final el arte urbano se debe a su tiempo, ¿no? Nosotros, que somos historiadores y arqueólogos, lo sabemos muy bien, y por lo tanto siempre tiene que estar muy pendiente de la evolución de la sociedad, del barrio, sea donde esté enmarcado, porque al final, si te das cuenta, no se pintaba lo mismo, o no pintaba lo mismo el propio Muelle como lo que podrían pintar los propios grafiteros de hoy en día o los artistas urbanos de hoy en día. O sea, no tiene nada que ver, siempre se trata del contexto, por supuesto. Una obra sin contexto carece de sentido, al fin y al cabo. De modo que sí, que es muy importante cada vez que se mira un objeto, obra, arte, cualquier cosa, entenderlo en su tiempo, en su era y con la, entre comillas, con la mentalidad de la sociedad que lo creó, la sociedad de la que surgió, porque si no es imposible de entenderlo. Bueno, pues, ¿algún apunte que querías...? Sí, que la noticia que yo vi de que se había encontrado una firma de Muelle en un mercado de Barcelona, no fue en Barcelona, sino aquí en Madrid mismo. Fue un regalo de Muelle al dueño de esta tienda. Bueno, y con esto vamos a dar paso a la entrevista. Hoy justamente tenemos, el pasado mes de noviembre estuvimos charlando con dos profesoras especialistas o expertas en arte urbano en el pasado simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural de ICOMOS España, que se celebró el 21 y 22 de noviembre, y estuvimos con ellas hablando. Ellas dos son Carmen Moral Ruiz y Laura Luque Rodrigo, ambas dos expertas en conservación de bienes culturales y patrimoniales, o sea, expertas en patrimonio histórico y cultural, y investigadores. Una, Carmen Moral, es profesora de la Universidad de Huelva, y Laura Luque es profesora de la Universidad de Jaén. Y pues os dejamos ahora con la entrevista que mantuvimos con ellas. Pues la primera pregunta sobre todo sería en relación, ¿qué es el arte urbano? Una buena pregunta. Bueno, el arte urbano en principio lo calificaríamos como algo
que incluye algo más que el graffiti, ¿no? Incluye otro tipo de manifestaciones que se dan en el espacio público, en la calle, y en principio deben de ser espontáneas, es decir, hablamos de arte ilegal. Tenemos que diferenciarlo de arte público, que muchas veces, si lo vemos en la calle, no sabemos si es urbano o público. La diferencia es que es por encargo, ¿no? El arte público normalmente forma parte de un festival o, en fin. O sea, esas dos separaciones entiendo que también se hacen un poco desde el área más, a lo mejor, teórica, ¿no? Universitaria quizá, pero ¿se palpa tanto en la calle? Pues, O sea, o en las comunidades, en los pueblos. Claro, desde un ámbito académico estamos intentando hacer esa separación, que en el ámbito anglosajón sí lo tienen muy claro, porque llaman urban art o street art y lo diferencian muy bien. Pero es verdad que aquí en España ahora mismo hay un uso de los términos muy, bueno, indiferente a veces, ¿no? Sí. Normalmente se llama arte urbano ahora a todo. Los propios artistas, nosotros hemos estado haciendo, mi compañera y yo, una serie de encuestas y ni ellos mismos a veces lo diferencian. En cambio hay otros que sí, ¿no? Que lo diferencian muy claro y no quieren que se les mezcle. Depende, es un término todavía en debate. Pero claro, muchos artistas hacen las dos cosas. Efectivamente. Sí. Y el que quiere que no se le diferencie es porque sabe que va hacia un mercado, hacia otro, ¿no? Digamos. Claro, Sí, es que el problema es ese, ¿no? Que hay muchos artistas que están haciendo arte ilegal, ¿no? En la calle, arte espontáneo, y al mismo tiempo también trabajan para galerías o exponen en museos. Entonces, algunos en ese sentido no diferencian su obra en un ámbito u otro, pero hay algunos que sí, ¿eh? Que te dicen esto es arte urbano y ahora no estoy haciendo arte urbano. O sea, que ahí hay un poco una dualidad Totalmente. incluso dentro del artista. Totalmente. La cuestión, yo creo que es central, que tenemos que centrarnos, es si puede ser el arte urbano patrimonio cultural. Esa es otra buena pregunta. Yo, dentro de lo que estamos acostumbrados a conocer como patrimonio cultural, yo sí lo considero porque digamos que es algo que queda ahí, ¿no? Para la sociedad. Es algo que a mí me parece que sí que hay que conservar y que sí que hay que promover, digamos, su conservación, y digamos que parte de nuestro patrimonio cultural tiene esta calificación, ¿no? Algo que tiene interés para la sociedad y que se debe conservar de alguna forma. Entonces sí que me parecería que debe estar catalogado, a lo mejor, obviamente no con las fórmulas actuales, digamos tradicionales, pero debe estar de alguna forma catalogado porque tiene interés, o sea, simplemente porque tiene un interés común, colectivo de la sociedad. Claro, la cuestión es cómo conservar, porque conservar puede ser simplemente catalogar, hacer la foto y saber que estuvo ahí. No significa intervenirlo, porque tiene un carácter efímero. Entonces, el tema de la intervención sí es más polémico. La catalogación no, ¿no? Los propios artistas hacen sus fotos, lo suben a redes sociales y al final queda ese recuerdo de la obra, ¿no? De que existió, de que estuvo ahí, al menos de su parte material. La cuestión, claro, es al final muchos artistas sí lo valoran, las comunidades, pero ¿creéis que los organismos más patrimoniales, culturales, lo valoran o lo están empezando ya a valorar? Sí, en los últimos años se ha producido una institucionalización del graffiti, del arte urbano, y están emergiendo en Europa un montón de museos de arte urbano. El problema es que no siempre se está haciendo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, se producen arranques de la obra sin permiso a los autores. En Madrid hace poco tuvisteis la exposición que anunciaban como ilegal de obras de Banksy porque él la desautorizó y lo usaban como reclamo publicitario, que es algo... bueno, para pensarlo un poco, ¿no? Para meditarlo. Contradictorio totalmente. Hay por ahí, claro, hay por ahí alguna empresa que se publicita como la que más obras de Banksy ha arrancado. En fin, una cosa es que sean obras ilegales y otra es que queden al margen de la ley, que podamos ahora hacer lo que queramos. Pero sí que las instituciones han empezado a crear rutas turísticas, festivales, museos. Sí que están haciendo arte público. Efectivamente. ¿Y eso es positivo, creéis, o negativo? O un poco... Depende. Yo creo que sí, Depende. es un equilibrio además complejo y peligroso en algunas cosas, porque muchas veces la institución pública peca algunas veces de intentar hacer una institución de algo que no tiene ese carácter inicial. Claro. Entonces lo necesita quizá por de verdad revitalizar zonas, porque es muy interesante esa particularidad del arte, bueno, arte público, arte urbano, vamos a hablar un poco de ambos. En ese sentido, la institución, de acuerdo, podemos hacerlo así, pero ya a veces se pasa en el sentido de que lo hace demasiado suyo cuando realmente de la comunidad. Claro. No estamos hablando de una institución local, únicamente una institución que tiene un museo, por ejemplo, el Prado, pues no igual. Estamos hablando de una cosa que ya es de la comunidad, entonces hay que tener en cuenta la comunidad y muchas veces
no se Claro, tiene en cuenta. hay que tener en cuenta dos cuestiones cuando se institucionaliza algo como el arte urbano o el graffiti. La primera, que podemos acabar con él, porque en su génesis está el no a la institución, ¿no? El no a la institución cultural incluso, está en la calle, fuera de los museos. No es mercantilista, no se puede vender el arte urbano, entonces en su génesis, en un principio es anti-institución, Sí. y por otro lado tenemos que tener mucho cuidado con la gentrificación, porque la institución puede promocionar el arte urbano en ciertas zonas para rehabilitarla y al final conseguir un efecto que tampoco es el deseado. Sí, que es verdad que hay ejemplos claros de justamente utilización, ¿no?, del arte urbano para revalorizar algunas zonas, ¿no?, y al final siempre aumentar. Pues yo quería sobre todo, pues a lo mejor que me dijeseis algunas propuestas que creo que se acercan más a vuestra idea de, pues eso, de hacer que el arte urbano, el arte público, sea un bien reconocido patrimonial. ¿Qué creéis que se acerca más? Las propuestas que se están dando hoy en día. Bueno, creemos que las propuestas que se dan desde el grupo de arte urbano al que yo pertenezco están encaminadas, ¿no?, a conocer sobre todo de primera mano la opinión de los artistas, que es fundamental. No podemos, siendo artistas vivos, trabajar los profesionales del patrimonio sin tenerlos en cuenta. A través de entrevistas, ¿no?, y de llamarlos a nuestros foros a que ellos vengan y hablen. Pero también creo que tenemos pendiente todavía, aunque se ha hecho de forma teórica, el tener muy en cuenta a la ciudadanía, a la gente que está viviendo ese patrimonio. Entonces creo que esa es todavía la cuestión ahí que hay que incidir más y no hacer solamente esa catalogación, por ejemplo, de la obra, hacer la foto y demás, sino hacer un seguimiento y ver de verdad cómo incide en la gente. Entonces creo que tenemos que trabajar en hacer un modelo de catalogación totalmente diferente, que no implique la intervención ni la conservación material, sino que nos permita conocer los procesos y los contextos. Sí, hacer una incidencia más en lo que venimos hablando de la comunidad, de que no es un patrimonio que se pueda ni documentar ni catalogar igual que cualquier otro tipo de patrimonio, porque tiene una casuística tan compleja, claro, y además nace de una forma tan compleja que claro, no se puede, digamos, limitar tampoco. O sea, es que muchas veces la ficha de catalogación, si es que no tenemos una... O sea, no pararíamos de meter ítems, es que claro, no podríamos parar, porque es tan complejo y son tan diversas las casuísticas que... si incluimos la comunidad, por lo menos no estamos perdiendo esos valores. Ya, mientras no olvidemos ese punto de la comunidad, creo que está claro que vamos en un sentido por lo menos mejor que en otros casos. Pero justamente la comunidad, y si quería incidir un poco, en ciudades a lo mejor como Barcelona, Madrid, que son muy grandes, sí. ¿Cómo lo veis? A mí, sinceramente, los proyectos que se están haciendo desde localidades más pequeñas me parecen muchas veces más interesantes. Claro. Creo que, por ejemplo, el caso de la provincia de Córdoba es interesantísimo, con todos esos festivales y cursos de formación y demás que han surgido en localidades pequeñas como El Carpio, como Montalbán, como La Victoria, que nosotros hemos estado ahora catalogando. Ahí tiene una incidencia enorme en la población porque se está haciendo bien, porque no viene un artista, hace su obra y se va, sino que se está haciendo lo que se llama arte relacional, ¿no? El artista convive con la gente participa de la creación y entonces se produce un proceso de identificación. La gente se identifica con la obra y con ese patrimonio que en un principio a lo mejor no entiende. Pero si llega un artista, hace la obra y se va, pues bueno, pues no tiene ninguna repercusión real o incluso se produce un rechazo. Claro, que suele, yo creo... Sí, quizás en Madrid hay barrios en los que sí sería posible, sí, y otros en los que no. Porque hay barrios que realmente, bueno, no voy a decir que no vive nadie, ¿no? Pero es como que realmente no hay una comunidad real. Sí, no hay un lazo. No hay un lazo real. Entonces, claro, creo que sí, ahí sí tendríamos que hablar de cuestiones concretas, de zonas concretas. No podríamos ser, porque por ejemplo, es cierto, cuando La Victoria en Córdoba es un pueblo que es pequeño, o sea, no puedes restringir a un barrio porque te pierdes, no tienes pueblo. Entonces, claro, en esa cuestión, en Madrid, por ejemplo, Barcelona, etcétera, habría que cerrar mucho más en cuanto al área en el que fuera posible crear algo que realmente fuera arte urbano, arte público. Bueno, y para terminar, pues nada, lo que me queráis contar o lo que queráis detallar así un poco. Pues nada, te damos las gracias por permitirnos hablar de arte urbano, que no en todos los foros siempre es posible. Y nada, pues que nos sigáis al grupo de arte urbano, que nos aportéis, que los artistas que se animen a colaborar con nosotros. Y lo próximo que creo que he oído que sacáis una publicación en diciembre. Sí, en diciembre en la revista G Conservación, la revista del GEIC, va a salir un monográfico del grupo hablando precisamente de museos de arte urbano
y además aparecen un montón de entrevistas que se han realizado a artistas. Son los resultados que presentamos en el Reina Sofía en febrero, un poco con algo más de trabajo detrás, ¿no? Sí. Pero en febrero fue presentado ya en el Reina Sofía y bueno, hay un monográfico anterior del año 2016, por si alguien está interesado. Y pues intentaremos Muchas enlazarlo ahí todo. Y nada, pues gracias a vosotras Muy bueno, por el gracias tiempo a ti. y por estar aquí un rato charlando. Gracias. Todo lo que sé es hip hop, auténtica escuela, esto es puro rap. Y bueno, después de esta estupenda entrevista que tuvimos con Carmen y con Laura, pues damos paso ya a nuestra última sección, que esta vez no va a hacer referencia a un bien de interés cultural, pero esperemos, ¿no?, que en un futuro... Que sea un bien de interés cultural. Hablamos de la firma de muelle en un edificio privado de Montera. Juan Carlos Argüello Garzo fue el primer grafitero de Madrid, creador del grafiti flechero y curiosamente fue perseguido y multado por los mismos policías que le pedían autógrafos. Murió en el 95 a sus 29 años y entonces ya el ayuntamiento dijo que haría por conservar alguna de sus firmas, pero no hizo nada hasta las movilizaciones de 2010 para que se declarara como BIC y su posterior, por suerte, restauración en 2016. Pero hasta entonces realmente no se hizo nada. ¿Por qué es importante conservar la firma de un grafitero? Porque no es cualquier grafitero, es el primer grafitero de Madrid que creó su propio estilo, no bebió del estilo procedente de Nueva York, todavía no había llegado a Madrid, de modo que tuvo que inventar su propio trabajo y creó el estilo flechero, el estilo autóctono de Madrid. Trabajó en la década de los 80, una época muy recordada de Madrid, en la que la gente celebraban de 40 años de dictaduras, entregándose al hedonismo y a la nocturnidad, a la fiesta y al liberarse. La movida madrileña. Sí, ha sonado muy mal un poco el hedonismo y la nocturnidad, pero... Yo es lo que he leído de la movida. Ojalá la hubiera vivido, sinceramente. Esta firma de la que hablamos está presente en un edificio de Montera desde el año 82. Los dueños del edificio, como es normal, han intentado quitarla en numerosas veces, en numerosas ocasiones, pero siempre se ha luchado porque se preserve. Ya en 2016, gracias a Dios, comenzaron los trabajos de restauración tras esas movilizaciones de 2010 y se llevó a cabo por la Escuela Superior de Conservación de Bienes Culturales de Madrid y se promovió por la plataforma de Gallo y Figueroa. Para su restauración se aplicaron técnicas de consolidación que eviten el desgaste del material de base de la pintura para evitar que se siga deteriorando. Se recuperó el material de acabado actual de la fachada existente alrededor de la pintura y se colocó una protección superior que evita que se lave con la lluvia y con el agua. Desde el GPC apoyamos la propuesta de esta declaración como BIC, ya que no es simplemente un graffiti, es una de las firmas, de las pocas que quedan, del primer grafitero de Madrid, un pionero en un estilo, creador de una técnica y es un artista urbano único en esta ciudad. Sí, creo que desde aquí es importantísimo que esa, por lo menos desde mi punto de vista, que esa firma siga siendo preservada, así que totalmente de acuerdo. No sé qué pensarás. Bueno, yo al fin y al cabo formo también parte del GPC y estamos de acuerdo todos en que sin duda debería tenerse en cuenta, sobre todo también para empezar a valorar más lo que es el propio arte urbano y el propio patrimonio procedente de las ciudades y todo lo que en ellas se cuece. Sí, creo que bueno, pues esperemos que a través de este programa, ¿no?, dedicado al arte urbano, dejemos ese pozo, ¿no?, de empezar a valorar, de revalorización, bueno, a lo mejor revalorización, ¿no?, de empezar a valorar. Ha sido valorado. El arte urbano simplemente son pintadas callejeras, hasta el día de hoy, por muchos considerado así. Pero realmente lleva un trabajo, lleva un estilo, lleva un arte. Es arte al fin y al cabo. ¿Quién puede decir que no lo sea? Bueno, supongo que habrá, ¿no?, hijos que no son de su tiempo
que digan que no. Pero bueno, seguiremos seguramente. Este programa dará debate, ¿no? Traerá debate. Y creo que es importante, pues bueno, un poco atizar un poco ahí para que sigamos, pues eso, sacando a colación estas cosas para justamente, pues empezar a crear y revalorizar todo el arte, todos los bienes de interés cultural, tanto los que se conocen, los que no se conocen, los que deberían considerar interés cultural y demás. Así que bueno, pues con esto nada, agradeceros una vez más que nos escuchéis y con esto pues nos despedimos. Adiós. Adiós, hasta pronto. Chaito. Hip hop.